Vega no se le escucha. No sé si está hablando, ¿no? Ya, ya, men. Estaba probando. Bueno, bienvenidos. Esta es la clase de strings básico. Vamos a dar unos temas que son hashing, zfunction y KMP. El primer tema de esos que vamos a ver es hashing y empezamos. String intermedio, ¿no? Intermedio, sí, intermedio. Vale. Eh, bueno, hashing hace parte de los algoritmos de búsqueda de patrones, que básicamente es teniendo un texto T y un patrón P, buscar si el patrón P está en el texto T, como está acá en el dibujito, en la gráfica. Para este problema hay muchas variaciones, como pues la típica que es si está, hay otra que es cuántas veces está, y pues de ahí salen como muchas variaciones. Tanto P como T van a ser tratados como secuencias de símbolos. Esto no necesariamente tiene que ser el alfabeto, pueden ser números o caracteres. Eso es bien importante. Bien, algo que siempre se tiene que tener en cuenta es que si lo hacemos con búsqueda completa, esto es O de n por n, o sea, el tamaño del texto T por el tamaño del texto P. Bueno, la implementación de la búsqueda completa sería básicamente esta. Tengo T y P, tengo los tamaños y pues voy a revisar todo el string P y voy a ir sacando substrings y lo voy a ir comparando con el patrón P. Si lo contiene, pues acá hago un proceso o lo que me pidan en el problema, básicamente. Esto es O de n por n porque básicamente, o sea, ustedes ven que acá hay un for, pero al hacer esta comparación, siempre se compara es carácter por carácter. ¿Cómo así? Yo empiezo, en este caso, comparando con el principio de t, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer esa igualación es que va a comparar A con A es igual, sí, pase a la siguiente. A con A es igual, sí, pase a la siguiente. A con B es igual, no. Entonces, pase a la siguiente. Y pues así sucesivamente va a comparar cada patrón con cada substring de T hasta encontrar la igualdad, cumplir la igualdad, o pues simplemente no encontrarla y ya. Pero pues vean que es O de n porque básicamente yo recorro todo el string T, y por M porque por cada iteración yo voy a comparar todos los caracteres del patrón P. Bien, ese problema lo soluciona el hashing en O de n. Y pues vamos a ver, como introducción tenemos, o sea, debemos pensar en, por ejemplo, los números. Podemos representarlos como un polinomio, ¿sí? Como un polinomio con una base 10. Entonces, por ejemplo, el 325 lo podemos representar con el polinomio 3x a la 2 más 2x a la 1 más 5x a la 0. Como la base de los números naturales es 10, entonces esto sería 3 por 100, 300 más 20 más 5 sería 325. Y así se puede armar el número simplemente como teniéndolo como un polinomio o algo así. Ahora, esto para números. Para las letras, podemos hacer básicamente algo parecido, y es que, por ejemplo, en este ejemplo, la A viene a ser el carácter 1, el B el 2 y el C el 3. Entonces, este string lo podemos representar como dos
x a la 2, es decir, como bx a la 2, este como 1x a la 1 y este como 3x a la 0. Listo. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a hacer hashing a todo el string t, que en este caso es acá. La base siempre es recomendable que sea un número mayor al alfabeto que estemos utilizando. Por ejemplo, si son todos los caracteres de la tabla ASCII, pues debe ser 256 mayor a ese número. ¿Sí? Entonces, si intentamos hacer el hash de t, va a ser 97. 97 es el código ASCII de la, B a la 6, B es la base, más 98, que sería el ASCII de B, y pues así sucesivamente con todos los caracteres. Bueno, representándolo de una forma más bonita, sería el string sub 0, el texto sub 0, y pues multiplicándolo por la base y su exponente. Bien, esto para tener el hash de todo el string, pero pues para tener el hash de un substring tendríamos que hacer esto mismo, pero iniciando desde el i, y pues vean que el exponente va disminuyendo. Entonces voy disminuyendo el exponente y aumentando el i hasta que llegue a j-1 y i. Hasta ahora no hemos disminuido la complejidad porque, como se pueden dar cuenta, para yo hacer el hash de todo t, tengo que recorrerlo así sea una vez. Entonces esto sería O de n en sacar el hash de todo el string o de un substring. Ahora viene el rolling hash, que pues básicamente sirve para como tener precalculados todos los hashes y así poder hacer operaciones más rápido. Primero vamos a hacer el hash del primer carácter de nuestro string. Esta es la fórmula, sería h sub 0. H sub 0 es 0 porque el hash empieza desde 1, o sea, este sería 1, 2 y así sucesivamente hasta n. H sub 0 sería 0, 0 por la base es 0, más t sub 0 sería t sub 0. Ahora para calcular el hash de los dos primeros caracteres, pues sería el hash sub 1, es decir, el hash anterior, lo multiplico por la base y le sumo el carácter en la posición 1. Esto me daría t sub 0 por b más t sub 1. Bueno, y así sucesivamente voy haciendo el hash. Ahí se me va armando como la formulita por cada hash, y pues lo que voy a tener al final es el t sub n, que sí me va a guardar el hash de todo el substring y ya. Bueno, con esto podemos concluir que el h sub i lo podemos ver como t sub 0 b a la i menos 1 más t sub 1 por b a la i menos 2 y así sucesivamente hasta llegar a t sub i menos 1 por b a la 0, que sería 1. Bien, ya tenemos calculado nuestro arreglo de hashes, que lo que nos dice es el hash desde la posición 0 hasta la posición i del índice, ¿sí?
¿Eso de qué nos sirve? Nosotros podemos calcular el hash, ya teniendo esos hashes desde 0 hasta la posición i, podemos calcular el hash de cualquier substring desde i hasta j con la fórmula h sub j menos h sub i por b a la j menos i, por b la base. Y así obtendríamos el hash de un substring. Esto tiene un funcionamiento muy parecido utiliza el principio de inclusión-exclusión, que básicamente dice es, tome desde j hasta 0, que esto no lo contiene el h sub j, y réstele la parte que no necesito el hash, que sería esta parte. El b a la j menos 1 hace parte de la ecuación porque yo necesito, o sea, si yo por ejemplo hago h4, hash sub 4 menos hash sub 2, vean que estos exponentes no concuerdan con los de acá, porque si ven esto, el t sub 0 está con un b a la 3, mientras que este está con un simple b. Entonces lo que hace es multiplicar el h sub 2 por la diferencia entre, por ejemplo en este caso, 4 y 2. La diferencia es 2, entonces si multiplico esto por b al cuadrado, sería t sub 0 b a la 3 más t sub 1 b a la 2. Como este y este se resta, pues simplemente esta parte elimina a esta parte y tendríamos t sub 2 por b más t sub 3, que es el hash del substring que necesitamos. Bueno, como se pudieron dar cuenta, ya que estamos en cada paso elevando números a potencias muy grandes y todo esto, esto puede causar overflow, porque básicamente en un string de 5 caracteres, dependiendo de la base que utilicemos, ya estaríamos sobrepasando un long, que es el número máximo, entre comillas, que tiene C++, por ejemplo. Esto se soluciona aplicando aritmética modular, que es básicamente por cada operación yo voy a ir aplicando módulo para que así no cause overflow. Pero esto tiene un problema, y es que puede causar colisiones. Por ejemplo, si yo utilizo un módulo de 5, voy a tener, y por ejemplo voy a hacer un hash que tenga 6 valores, pues es obvio que como mínimo voy a tener una colisión. Y pues eso se lleva para malentendidos, porque cuando yo compare el hash de un substring y de otro, me va a decir que son iguales por la colisión, pero no son iguales. Aquí es donde entran Rabin y Karp, que basándose en el pequeño teorema de Fermat, llegaron a la conclusión de que utilizando un número primo como módulo es más probable no tener colisiones, porque los números que me vayan dando esos módulos van a estar como mejor esparcidos en la tabla hash. Si hay dudas, pueden preguntar. Sí. Cualquier cosa preguntan. Bueno, acá podemos ver otras aplicaciones que pues también tienen que ver con la búsqueda en strings. Otra aplicación muy importante y que básicamente es un distintivo del Rabin Karp, del hashing, es la búsqueda multipatrón. ¿En qué consiste este problema? Consiste básicamente en que nos van a dar muchos patrones de un tamaño igual, en este caso 3,
y nos van a dar un string mayor. Y tenemos que decir, por ejemplo, si están estos patrones en este substring, cuántas veces están, o sea, hay varias variaciones. Hay varias variaciones. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer con este problema es agarrar todos los patrones del mismo tamaño, en este caso 3, y le vamos a hacer hash. ¿Sí? Vamos a hacer hash y vamos a guardar esos hashes en una tabla, en un array, en lo que quieran. ¿Listo? Y los vamos a ordenar, esos hashes. Los vamos a ordenar. Ahora, con el string, ya el texto que nos dan, lo que vamos a hacer es, bueno, sacar el hash de todo el string y después empezar a recorrerlo. Entonces, en este caso, como los patrones tienen un tamaño de 3, vamos a ir recorriendo el texto conteniendo 3 caracteres. Entonces, en el primer caso, sacaríamos este hash, ¿sí? El ABA, que estos hashes son inventados. Los hashes dependen mucho de la función hash que utilicen y cuántos módulos utilicen y qué bases, o sea, depende mucho. Entonces, nosotros sacamos el hash de los primeros 3 caracteres, supongamos que esto nos da 1240 y como tenemos estos hashes ordenados, precalculados, lo que vamos a hacer simplemente es hacer una búsqueda binaria y vamos a encontrar fácilmente, por ejemplo, que el 1240 sí está en la tabla hash y que, por ejemplo, le pertenece a este patrón. Así podemos ir avanzando y como ven, básicamente yo por cada iteración voy a sacar el hash. Este hash, al sacarlo, como ya lo tengo precalculado, es simplemente una operación matemática y esto es constante. Y una vez sacado este hash, lo que voy a hacer es una búsqueda binaria en la tabla que ya tengo ordenada. Entonces, pues como se pueden dar cuenta, esto es muy, muy rápido. Este es como uno de los problemas más distintivos que tiene el hashing con Raven-Karp. La búsqueda binaria puede ser, la búsqueda binaria puede ser reemplazada con un map con los hash a buscar. Sí, pues, o sea, lo más importante es tenerlos ordenados. ¿Para qué? Para aplicar la búsqueda binaria. Y pues vean que, por ejemplo, en este caso, yo busco ABA. Cuando yo tengo este hash, que es 1240, hago la búsqueda binaria y me dice que es este. Y va a tener este patrón. Pero que tenga el patrón asociado no me sirve de mucho, ya que como yo estoy sacando hash acá, puedo saber qué patrón es el que está acá. Y pues para asegurarse al 100% podrían compararlo, pero eso arruina totalmente el algoritmo porque al compararlo puede de una complejidad mayor. Entonces, pues básicamente como que sacrifica todo el proceso algorítmico que hay detrás de esto. Otro problema bastante clásico del rolling hash es la comparación lexicográfica de dos substrings de un mismo string. Entonces, lo que vamos a intentar, lo que quiere decir eso básicamente es buscar el primer carácter en el que difieren, ¿sí? Entonces,
Bueno, estos dos strings son básicamente dos substrings de ese, así que hacerle el hash a todo ese string es O de n, n siendo el tamaño de ese, y lo que vamos a hacer simplemente es empezar a partir por mitades utilizando la idea de divide y vencerás, y vamos a buscar el primer carácter en el que difieren. ¿Cómo hacemos eso? Como el divide y vencerás, dividimos el problema a la mitad y básicamente vamos a sacar el hash de este substring y el hash de este y lo comparamos con hashing. La comparación es constante porque es comparar dos números. Esta comparación en hash me va a dar que es verdadera, entonces ya sabemos que el primer carácter en el que difieren no está en la primera mitad, sino en la segunda mitad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar la segunda mitad y a esa segunda mitad yo ya no tengo un problema de tamaño 8, que son la cantidad de caracteres del substring, sino que tengo un problema de tamaño 4, que ya es este. Entonces, ¿qué hago? Aplico lo mismo que cuando tenía el problema más grande, que es básicamente partir a la mitad y comparar la primera mitad. Entonces, comparo este hash y este hash. Esto me va a dar que no es, obviamente, no son iguales. Entonces, ahí ya tenemos una idea de que ahí está el primer carácter en el que difieren. Entonces, ya no tenemos el problema de tamaño 4, de 4 caracteres, sino un problema de tamaño 2. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. La primera mitad la vamos a comparar, comparan los dos hashes, esto es true, y pues pasamos a comparar la segunda mitad, y pues esta ya nos da que no es igual. Entonces, pues así, de una forma, bueno, o de n porque tiene que sacar el hash, podemos buscar muy rápido el primer carácter en el que difieren dos substrings de pues un string S. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta, duda, algo? Estas diapositivas ya están en nuestra plataforma Training Center. Ya las pueden revisar por ahí. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahorita va a presentar mi compañera Crisel, va a presentar KMP. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud. Si pudiera mostrar, por ejemplo, código, Sebas, el código del notebook, para que tengan una idea más o menos cómo se implementa eso. Voy. Lo estoy buscando. Aunque bueno, el código del notebook está un poquito enredado, ¿no? Porque tiene... Sí. El caso es que cuando uno usa un módulo primo para hacer el hash, el cálculo del hash, la probabilidad de que haya una colisión es como 1 sobre ese número primo, algo así. No recuerdo muy bien cómo es la cosa. Sí, es 1 sobre el número primo. Entonces, hay un teorema, o no me acuerdo cómo se llama eso, que es el de la paradoja del cumpleaños, algo así se llama, no me acuerdo. Que es que en una reunión de N personas, la probabilidad de que 2 personas cumplan años el mismo día es bastante alta. Entonces, en base a esa teoría, paradoja, lo que sea, hacen unas comparaciones y se puede llegar a la conclusión de que un número de, digamos, 10 a la 9, utilizado como módulo para hacer el hashing, puede dar
una colisión o aproximadamente una colisión. Ujú. Entonces, lo que se recomienda es hacer doble hashing, o sea, utilizar dos módulos diferentes y dos bases diferentes de polinomio para que a medida que se calcule, se vayan trabajando las dos a la vez y a la hora de comparar, si dos hashing son iguales, entonces lo que hacemos es comparar el hash con el primer del primer polinomio, con el primer módulo, y si son iguales, para cerciorarnos que realmente sí son iguales y no se trata de una colisión, entonces preguntamos si el hash del segundo polinomio con el segundo módulo también es igual. Ujú. Eso hace que la probabilidad sea como 1/10 a la 18, o sea, como que se multiplican Sí, ahí como las que probabilidades. se multiplican los primos. Entonces la probabilidad de colisión ya es realmente baja y pues ahí ya no hay mucha preocupación por eso. Sí. Ah, bueno, yo voy a mostrar el código. Bueno, ya están viendo. Sí, esperen Listo. que dijeron algo ahí. Upa. Podrían hacerlo en igual mientras va explicando. No, pues ahí puedo explicar el código, es simplemente como que vean cómo se Sí, implementa esa igual cosa. hay bastantes implementaciones. Por ejemplo, Pere Sí, hay bastante, esta no es la más bonita tampoco, pero realmente la implementación de hashing es sencilla, es como un for, sí, sí, o sea, es un simple eh, for. hay demasiadas implementaciones. Ustedes pueden ver implementaciones que tengan una base pequeña, una base muy grande, un primo, un número primo, dos números primos, eh, porque si ven aquí, eh, yo lo explico siempre con exponentes eh, de mayor a menor. También está la variación de utilizarlo con exponentes de menor a mayor. Y esa es como otra variación. No significa que está mal, simplemente se hace diferente. Por eso es que hay como muchas implementaciones, pero pues básicamente la idea siempre es la misma. Bueno, este es el código, la implementación. Amplíelo un ¿Ah? pelín, ¿sabes? Por favor, ampliarlo un poquito. Casi no se ve. Ahí, Sí, ahí mejor. ahí. Listo. Entonces, bueno, primero, nosotros tenemos P, viene siendo la base. Como bases, como dijo Manuel, si vamos a utilizar dos primos, dos números primos para hacer módulo, también necesitamos dos bases, porque básicamente vamos a hacer como dos hashes diferentes, dos polinomios. Entonces, como bases tenemos el 257 y el 359. Estos son, estos números sí pueden ser aleatorios, siempre que sean más grandes que el tamaño del alfabeto que vamos a procesar. También tenemos los módulos, que pues tienen que ser números primos para que haya menos colisión, números primos muy grandes, estos son 10 a la 9 más 7 y 10 a la 9 más 9, y pues este número X básicamente es para... Ese número aquí es para mezclar los dos hash. Eso, no sé, es bastante enredado, pero luego lo puedo explicar abajo en Uh-huh. lo del hash value. Entonces tenemos el struct hash, que va a contener dos hashes y dos potencias. Como yo explicaba, siempre vamos a ir multiplicando el carácter por una potencia, que sería nuestra base elevada a algo, ¿sí? Empezamos con el constructor, este recibe el string, guardamos el tamaño en n. Acá simplemente decimos que cree en todos los hashes que vayamos a hacer, colóquele un tamaño de n más 1, es decir, del tamaño del string más 1, y las potencias también, también van a tener ese tamaño, pero van a estar inicializadas en 1. Ya vemos por qué.
Después vamos a tener un for. Este for va desde 1 hasta n, porque si miramos aquí, yo empiezo calculando el hash de 1 y no de 0. Y lo que vamos a decir es, pues simplemente está tal cual lo que yo tengo acá. O sea, el hash sub j, bueno, el j se refiere a la cantidad de hashes que vamos a hacer, en este caso 2. Así que, pues no Sí, se asusten si en dos digamos fores. que ignoren el J, que ignoren el J. Sí, básicamente ignoren el j. El hash sub i va a ser igual al hash sub i menos 1, tal cual está acá, por la base, más el carácter i menos 1. Y pues a todo esto le voy haciendo el módulo. De igual manera, bueno, como dijimos acá, en la primera iteración, bueno, el hash sub 0 viene a ser 0. Acá pasa eso, o sea, no lo inicializo en ningún número, por defecto está en 0, y le hago módulo. Y la potencia también la voy calculando, simplemente voy diciendo la potencia i menos 1, es decir, la potencia anterior, por la base, módulo el número primo que tengamos. Por esto es que se inicializa en 1, porque si estuviera en 0, pues básicamente todas las potencias serían 0. Listo. Y así precalculamos todos los todo el hash, pues en este caso los dos hashes que tenemos para un mismo string S. Y pues ahora el método hashValue lo que nos va a decir es el valor hash, que tiene un rango desde i hasta j, no incluye j. Entonces recibe los dos parámetros y j. Vamos a tener dos variables a y b, porque tenemos como dos funciones hash. A va a contener el hash de nuestro, va a tener el valor hash de nuestro hash al string, del primer polinomio. Del primer polinomio. Bueno, acá aplica esa fórmula, que es la de h sub j menos h sub i por b a la j menos i, que es básicamente esto. Y pues esto puede dar números negativos, porque estamos haciendo módulo. Entonces lo que hacemos es sumar un módulo y pues le hacemos módulo el mismo número primo con el que estamos haciendo módulo. Para esto mismo hacemos para b, pero con el hash sub 1, porque pues tenemos dos hashes. Y pues aquí ya como que aplicamos esta fórmula. Manuel me dirá bien. Sí, lo que pasa es que tenemos en A el hash del primer polinomio y en B el hash del segundo polinomio. Sí, ahí hay unas operaciones de módulo, pero eso pues cuando los de básico, más que todo, cuando vean la parte de módulo, pues ya van a entender bien eso. Lo que pasa en el return es como, digamos que los hash son 3 dígitos, ¿sí? Entonces, yo como puedo, digamos, mezclar los dos hash en un mismo número. Entonces puedo multiplicar el primer hash por 1000. Puedo multiplicar el primer hash por 1000 y sumarle el otro hash. Y ahí me quedarían numéricamente los dos hash combinados en un solo número. Entonces, acá hacemos lo mismo. Lo multiplicamos, bueno, acá hay como por 10 a la 9 más 10, creo que es esto. Sí. Para que al sumarle el otro hash me quede un único número y yo no tenga que estar trabajando con dos valores, sino con uno solo.
y ya, o sea, básicamente eso es lo que hace. Hay otras variaciones, como por ejemplo, yo tengo las rotaciones de un string y otras de las cuales no me acuerdo, que también son fáciles de implementar hashing si usted ya conoce el código. ¿Alguna duda o inquietud o algo? Buenas. Una pregunta, muchachos, ¿se escucha bien? ¿No hay Sí. algún tipo de interferencia? Sí, se escucha bien. Listo. Bueno, para los que están llegando, buenas tardes, bienvenidos sean a la clase, muchas gracias por estar aquí. Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Crisela Ayala, soy líder del grupo de estudio y voy a explicar uno de los algoritmos para hallar patrones sobre cadenas. Entonces voy a dar inicio a mi parte de la charla. Cualquier cosa me pueden preguntar al chat, pueden preguntar también por medio del audio y los demás líderes pues podremos responderle a las preguntas que ustedes tengan a medida que vaya explicando. Entonces, así como Sebastián explicó el algoritmo de hashing para hallar patrones en strings o hacer implementaciones diferentes, también existen otros algoritmos muy buenos que a partir de esos algoritmos se pueden implementar otros, se pueden volver más complejos para hallar patrones sobre strings o múltiples patrones sobre strings. Primero les voy a mostrar, revisando el libro de Halim, les voy a mostrar la pantalla. Listo. Bueno, normalmente cuando nosotros pues empezamos la carrera o estamos viendo materias que son como que básicas, como programación orientada a objetos o de pronto estructuras de datos, análisis de algoritmos, de pronto el profesor, el docente nos pide en un parcial resolver algún tipo de algoritmo que pida hallar patrones sobre strings o hallar patrones en números. Y pues de pronto a la mayoría de nosotros se nos ocurre hacer una especie de búsqueda en burbuja, algo que pase súper rápido y que pueda solucionar el problema. Esto sería una forma, una implementación más o menos ingenua o algo muy rápidamente planeado, pero a la larga puede hacer que una entrada de datos dentro de este código se demore mucho. Digamos, si tenemos una implementación ingenua de una búsqueda en patrones, una búsqueda de patrones en strings, tenemos pues un código como este, en el cual se hacen dos for anidados, uno que recorrería un string S de tamaño n, y el segundo for que recorrería un string P de tamaño m. Y mientras que exista, en el segundo for, mientras que exista una coincidencia entre S de I y P de J, va a seguir iterando en el segundo for. Y también mientras que I más J sea mayor o igual, mientras que I más J sea menor a N, va a seguir haciendo iteración en el segundo for. Entonces, al final, si encuentra una coincidencia, si se encontró, pues bueno, imprime que el P ha sido encontrado en el índice D del string S, bueno, el string T, el string principal. Esta implementación es buena, claro, pero hay casos en donde es probable que se demore muchísimo más, dependiendo de la forma como esté el string T o el string P. En media o en promedio, el tiempo de ejecución de este algoritmo ingenuo puede ser O de n,
Pero si llega un ejemplo, que normalmente en programación competitiva nos van a dar casos muy raros, y no solo casos raros, sino casos muy grandes, extensos, cadenas de tamaño 10 a la 6 o 10 a la 5, que de por sí ya no entran como algoritmos de doble iteración, porque daría ya tiempo límite excedido. Pero, por ejemplo, este caso en el que T es igual a, pues, A, hasta muchos A's y termina en B, y P es igual a, B. ¿Qué pasaría aquí? Este algoritmo ingenuo va a fallar una y otra vez. Cada vez que llegue al último carácter de P, y va a volver a suceder lo mismo para todos los índices de T. Este sería el peor caso para este algoritmo, y el tiempo de ejecución aumentaría a Omicron de n por m. Y si la cadena llega a ser de tamaño 10 a la 6 o 10 a la 5, este algoritmo nos va a dar tiempo límite. Entonces, para programación competitiva, un ejercicio común de hallar patrones en strings, este tipo de algoritmos no van a funcionar. Sí funcionan, pero darían tiempo límite al enviarlos. Entonces, hay que plantear otros algoritmos que le bajen el tiempo de ejecución al procesarlos con cadenas muy largas. Entonces, lo que les voy a explicar ahora, bueno, también el hashing es muy bueno para eso, esa sería una solución. Les voy a dar otra solución que, a diferencia del hashing, no tiene tanto problema con lo de las colisiones, pero es un poquito más complejo de entender. De por sí es un poco más complejo de entender, porque si se ve el código, o sea, pareciera que no hiciera nada especial, pero al ver el resultado es como si fuera magia. Para mí eso es magia, la verdad. Entonces, les voy a explicar. Antes que nada, les voy a dar una explicación de qué es una función de prefijos. Que gracias a este algoritmo podemos implementar otro poco de algoritmos, como el que les voy a explicar más adelantico, y podemos modificarlo a nuestra comodidad de acuerdo a los ejercicios o a la implementación que ustedes estén haciendo, y su tiempo de ejecución es muy corto, es lineal. Entonces, ¿qué es una función de prefijos? Dado un string S de largo n, la función prefijo para este string da un arreglo de largo n donde el 10º elemento es igual al largo del prefijo propio más largo, que también es sufijo del substring de S, que está entre 0 e i. Un prefijo propio de un string es un prefijo que no es igual al string en sí mismo. Bueno, de pronto, para los que no recuerden qué son prefijos y sufijos, pues les tengo aquí una imagen rapidita. Un prefijo o un string son todos los substrings formados por los principios de cada palabra, como son estas tres: incapaz. Todos los substrings formados por el inicio de cada palabra son prefijos, excluyendo al string completo. ¿Chris? Solo los... ¿Sí? No, está mostrando no cambió la pantalla. Debe ser que está mostrando solo la ventana del libro o algo así. Uy, Manuel, gracias. Cuando le dio compartir la pantalla. Vamos a ver. Él está presentando y no mostrando nada. No sé si ya había cambiado de pantalla antes, ¿no? Sí, pero siento que no he aprendido. Ya, tranquila. ¿Listo? Ahora sí. Ahora sí. Sí, les estaba mostrando, no les había mostrado nada diferente aparte del libro de Jalín, sino solo una diapositiva. Y les estaba mostrando la definición de los prefijos y sufijos, que era que los prefijos son los substrings formados por... Los prefijos son formados por los substrings del inicio de las palabras, y los sufijos son formados por los substrings de los finales de cada palabra. Entonces, eso sería una definición rápida de los prefijos y los sufijos, para que la tengan en cuenta. Se va a utilizar mucho estos dos términos
durante los siguientes minutos. Entonces, un prefix function es un array o una lista que tiene todos los, donde cada índice de ese array tiene tiene el largo del prefijo propio más largo, que también es sufijo de un substring. Entonces, en otras palabras, este carácter pi en la posición i o prefix function en la posición i es el largo del borde máximo del prefijo s que termina en i. Un borde máximo se define como un prefijo que es al mismo tiempo sufijo. Bueno, y con función z, más tardecito también se va a explicar qué es la función z, si nos da el tiempo para eso. Entonces, para poder entender el prefix function, voy acá a cambiar de pantallita de pestaña. Les voy a mostrar un Excel donde tengo un ejemplo de un string largo de tamaño 16, tiene 16 caracteres, y voy a hacer como la simulación del prefix function sin el código, y ahorita les muestro el código cómo funciona. Entonces, teniendo el string, hay que iterar sobre cada posición y revisar cuál es el prefijo propio, que es el prefijo máximo, que coincide con el sufijo de cada substring. Entonces, empezando en la posición 0, se dice automáticamente que el prefix function en esa posición no vale nada, no se va a comparar como que el substring 0 consigo mismo. Entonces se pone algún carácter pues inválido, se pone 0 o etcétera. O, bueno, entonces, como tal, el prefix function empezaría en la posición 1 y tocaría revisar cuál es el prefijo propio de este substring AC, que es el máximo y que coincide con el sufijo de este mismo. Entonces, si yo tengo A, AC y AC, los prefijos existentes aquí serían A y AC. Y los sufijos de estos serían C y AC también. Pero, como estamos excluyendo el substring completo, perdón, al string, bueno, como estamos excluyendo a AC como tal, solamente vamos a mirar la parte de A y la parte de C. Como no existe como una coincidencia o no son idénticos, no hay un matching ahí, el prefix function para este substring va a ser 0. Van a haber 0 caracteres que coinciden para prefijos y sufijos. Para esta posición, en la posición 2, el prefijo más largo, que es sufijo de este substring, de ACB, también sería 0, porque si tenemos A como prefijo de este substring y tenemos B como sufijo de este substring, te puede detectar que no van a haber coincidencias, no va a haber una coincidencia para el sufijo de esto y para el prefijo de esto y para el sufijo de este substring. Por lo tanto, el prefix function en esta posición también sería 0. Ahora, el prefix function en esta posición para este substring va a cambiar. ¿Qué pasa aquí? Va a existir una coincidencia. El sufijo de este substring A, este sufijo va a coincidir con, perdón, el sufijo de este substring va a coincidir con el sufijo de este substring. Vean que son iguales. ¿Y cuál es el tamaño máximo de caracteres que coinciden? Solo va a existir un substring de tamaño 1 que coincide, ya que no sé, si me muevo de la posición, bueno, si formo otro prefijo AC y lo hago coincidir con otro sufijo, vean que ya no coincide. Solamente va a coincidir este prefijo con este sufijo, más no estos dos.
Por lo tanto, el prefix function de esta posición va a ser 1. El tamaño del substring más del prefijo más largo que sufijo de este substring. Para esta posición, el prefijo más largo que el sufijo de este substring va a aumentar en 1. ¿Por qué? Porque el substring, que es prefijo, y a la vez es sufijo de este substring más largo, va a tener tamaño 2. Vean que AC es igual a la C, que es sufijo de esta subcadena. Por lo tanto, esto sería 2. Para este caso, el sufijo que... Espérenme. El substring que tiene como prefijo máximo el tamaño del mismo sufijo de este substring ya va a cambiar. Vean que el sufijo de tamaño, perdón, el prefijo de tamaño 1, que sería A, no coincide con el sufijo de tamaño 1 de este substring. Por lo tanto, el prefix function aquí va a dar 0. En la siguiente posición, sí va a haber coincidencias. Sí van a existir coincidencias, ya que existe un prefijo que coincide con el sufijo de tamaño 1. Pero si miramos el prefijo de tamaño 2, AC, y lo revisamos con el sufijo de tamaño 2, no coinciden. Por lo tanto, el tamaño del prefijo máximo que es sufijo de este substring es 1. Aquí pasaría el mismo caso de esta posición. Vean que AC siendo prefijo de este substring, coincide. Disculpe, no coincide. Solamente el único substring que coincide como prefijo y como sufijo va a ser A. AC no coincide con DA, con estos dos. Por lo tanto, bueno, aquí me estoy enredando un poquito. Estaba mirando esta posición. Aquí sí va a existir coincidencia de tamaño 2, ya que AC, siendo prefijo de este substring, va a coincidir con este sufijo de tamaño 2. Por lo tanto, prefix function va a dar 2. Aquí, este sufijo va a coincidir con este sufijo va a coincidir con este. Sí, este prefijo va a coincidir con este sufijo de tamaño 3. Por lo tanto, el prefix function en esta posición sería 3. En esta posición, vean que ya el prefijo que es más largo, que es igual al sufijo del substring, aumenta otra vez, ya que estas 4 posiciones coinciden con estas 4 posiciones del final. Por lo tanto, aquí ya sería 4. Y pues así en adelante se seguiría procesando hasta hallar todos los prefijos que son, la cantidad de prefijos que son iguales a los sufijos de cada substring. Más o menos así funcionaría un prefix function. ¿Tienen preguntas? Aquí no están mandando. ¿Tienen preguntas hasta ahora o lo estoy enredando? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Listo. Entonces, ya que... y yo que me alegro. Bueno, más o menos, esto sería el funcionamiento del prefix function. El algoritmo corre en tiempo lineal.
mucho más rápido que un algoritmo ingenuo, como el que les había mostrado hace ratico, y básicamente eso es lo que hace, coincidir prefijos y sufijos de substrings. Este array va a ser importante para el algoritmo que les voy a explicar ahora, que corre en tiempo lineal, es mucho más rápido que una implementación tipo ad hoc o tipo, no sé, de tipo ingenuo, ¿sí? O algo que como muy de principiantes. Ya que, bueno, no me dijeron nada, de pronto que si tenían alguna duda, daré por entendido el tema, o por lo menos daré por entendido la explicación del prefix function de manera teórica, y voy a pasar a unas diapositivas que sentí que eran necesarias porque igual el código del prefix function no es tan fácil de entender. Y pues también les tengo otro ejemplo. Si existe una cadena de tamaño 7, el cual yo llamé P, y va a estar compuesta por estos caracteres, también asumiré un valor, bueno, aquí sería un valor n, yo lo puse m, aquí me equivoqué, entonces voy a colocar un valor n como el size de la cadena P, y n va a ser 7. Ahora, me traje del notebook de la UFPS, me traje el algoritmo del prefix function, lo pueden revisar, hace rato les pasé el link por el chat de la reunión. Y pues también les puse como que un pequeño consejo, algo así, como que les aconsejo revisar bien el código para que puedan utilizarlo en otras aplicaciones mágicas y misteriosas. Lo digo porque he tenido experiencia, nos han salido ejercicios, o con mi equipo nos han salido ejercicios que hay que hacerle una pequeña implementación al prefix function para poder resolverlo, y pues nos ahorramos mucho trabajo. Bueno, algunas cuestiones con respecto al algoritmo antes de implementarlo sobre el patrón P tamaño 7. Entonces, ¿qué es esto? Vector de tipo int llamado pf. Bueno, este es el prefix function, esto es lo que va a retornar la función, va a retornar un vector. Bueno, en C++ sería vector, puede ser un array, lo importante es que sea una lista de tamaño n, que tenga elementos vacíos. Eso sería básicamente la lista que nos va a servir para más tarde. Y otra cosa es que, bueno, esto ya es más que todo para los que manejan C++, si manejan Java o Python, otro lenguaje, de pronto esto no va a ser pues tan importante, pero igual sí quise dejarlo para que los que estén programando en C++ de pronto no tengan dudas o no se enreden en eso. Este operador permite manejar la variable exactamente sin necesidad de crear una copia al llamar la función. Cuando uno llama la función, normalmente lo que hace internamente se crea una copia, pero con este carácter anterior a la variable, permite manejar esa variable en sí misma. O sea, todo lo que le pase a esta variable, desde que llame la función, va a ser modificado el lugar donde lo invocó. No sé si de pronto me entiendan esa parte. Igual, yo espero más tarde poder subir las diapositivas si quieren echarle una repasada. La implementación de este código la traté de hacer lo más desmenuzada posible para que puedan entender, puedan revisarlo también. Entonces comencemos con el debug del código. Teniendo el string P de tamaño 7, voy a resaltar en amarillo, tengo resaltado en amarillo la parte del código que estoy revisando, donde estoy ubicada, y tengo como que arriba todas las variables que se están manejando y cómo se modifica cada variable. Aquí en la derecha voy a ir explicando qué es lo que sucede, por qué sucede, y para facilitarles de pronto el entendimiento del algoritmo, la implementación del código. Entonces, bueno, antes que nada, no les había dicho, el prefix function en la posición 0 lo vamos a ignorar
automáticamente va a ser 0, ya que no se puede comparar, pues, como que el mismo substring, como que consigo mismo. Entonces, el prefix function en la posición 0 siempre va a ser 0. Porque es prefijo propio, entonces Sí, no puede ser el mismo substring completo. Entonces, el string de un carácter no existen prefijos ni sufijos propios, porque no puede ser el mismo. gracias, Manu, me ayudas. Entonces, ahora sí, en la siguiente línea va a invocarse un for, va a crearse un for, iterando desde 1, ya que el prefix función de 0 ya se trabajó, entonces va a iterar sobre todas las posiciones de P, mientras que I sea menor a N, N es el tamaño de P. Cada vez que itere I va a aumentar en 1, y también declaro una variable J que va a trabajar sobre los prefijos de P. Sí, bueno, aquí ya hay que están, pues, Manu y Sebas, si de pronto me llego a equivocar o algo, porfa, me corrigen como ahorita, se les agradece. Listo. En la primera iteración, mientras que I sea menor a N, va a entrar en el ciclo. Entonces, como I es igual a 1 y N es igual a 7, la condición se cumple y va a entrar a la iteración. Siguiente, va a comparar el valor de J y P sub I. Si P sub I es diferente a P sub J, significa que no va a haber coincidencia de prefijos y sufijos en el substring en el tamaño I. En este caso, como J es mayor a 0, perdón, aquí me equivoqué, aquí sería falso, ya que J va a ser igual a 0. J tiene que ser mayor a 0 para que cumpla la condición. Pero, sin embargo, la segunda condición no se cumple. Entonces, de todas formas, no va a entrar al while, no va a ejecutarse el código que está dentro del while, que sería esto, J igual a PF de J menos 1. Ya que la condición del while no se cumple, pasamos a la siguiente línea, que sería este if, donde se revisa si P sub I es igual a P sub J. Si se cumple la condición, el sufijo de P coincide con el prefijo de P. Como se cumplió la condición, ya que P sub I, si I vale 1 y P sub J, y si J vale 1, entonces P sub I vale, perdón, P sub P en la posición 1, que es A, y P en la posición 0, que es A, si son iguales, se cumple la condición. Como se está cumpliendo, a J voy a sumarle 1, como que el puntero de J lo voy a correr una posición. Por lo tanto, J va a valer 1. Paso a la siguiente línea, donde asigno el prefix function en la posición I. Prefix function, en este caso en la posición 1, ya que I vale 1, va a valer 1. Entonces, asigno la información a la posición 1 del prefix function y itero a I igual a 2. Como I sigue siendo menor a 7, va a entrar en el ciclo. Otra vez vuelvo a iterar en el ciclo while. Mientras que J sea mayor a 0, esto sería también decir, bueno, se puede decir que esta condición J, sin poner pues alguna variable de verdadero o falso, o si es mayor a algo, es decir si J es verdadero o falso. En C++ se asume que cuando una variable es igual a 0, esa variable es falsa. Y si la variable es mayor a 0, se asume como verdadero. Entonces, al poner esta variable, al poner esta condición, J es lo mismo que decir si J es mayor a 0. Como en este caso J, bueno, aquí J vale 1, debería valer 1, por lo tanto la condición se cumple. Y también, mientras que P de I sea diferente de P de J,
P en la posición 2 es diferente a P en la posición 0, perdón, en la posición 1, que es A. A es diferente de B. Por lo tanto, se cumple la condición, entra en el while y se ubica J en el prefix function del prefijo anterior a J, que sería 0. Si J vale, si se asigna J igual al prefix function de J menos 1, J menos 1 sería 0, por lo tanto, J va a ser 0. Ah, bueno, aquí se actualizaría como J igual a 0 y ya que la condición del while se cumplió, va a seguir iterando en esa misma línea. Ahora, si J es mayor a 0, no se cumple la condición, por lo tanto, no va a entrar en el while, se sale del while y pasa a la siguiente línea, donde pregunta si P sub I es diferente a P sub J. Si vale 2, P sub I vale B y P sub J valdría A. Como son diferentes, la condición no se va a cumplir, por lo tanto J no va a aumentar en 1, no se va a correr, no se va a correr como que J no se va a correr en 1, no va a aumentar en 1, mejor dicho. El sufijo de P no va a coincidir con el prefijo de P. Y la siguiente línea sería asignar el prefix function en la posición I, actualmente que es 2, se asigna el valor de J. Prefix function en la posición 2 sería 0. Otra vez, en la posición 3, bueno, I aumentaría en 1 en esta línea de código. I aumentaría en 1 y se volvería 3. Ya que I sigue siendo menor al size de P, o sea, I sigue siendo menor a 7, va a entrar en el ciclo. En esta línea otra vez va a preguntar si J es mayor a 0. J es mayor a 0, sí. Perdón, es falso. Ya que, bueno, J en este caso es 0 por la condición de, hace unas diapositivas, no sé cómo explicarlo. Bueno, esta condición no se cumple y la segunda condición tampoco se cumple, ya que P sub I es igual a P sub J. P en la posición 3 va a ser igual a P en la posición 0. No entra en el while. Paso a la siguiente línea de código, donde pregunto si P sub I va a ser igual a P sub J. Como ambas posiciones coinciden, ambos caracteres coinciden, se cumple esa condición y significa que el sufijo de P coincide con el prefijo de P de tamaño J. Por lo tanto, voy a avanzar el puntero de J y J le voy a aumentar 1. J valía 0, ahora va a valer 1. Y otra vez, se asigna prefix function en la posición I, va a ser igual al valor de J. Prefix function en la posición 3 va a valer 1. Para la siguiente iteración, I se aumenta en 1, va a valer 4. Y sigue siendo menor a 7, por lo tanto entra en el ciclo. Otra vez se preguntan las condiciones del ciclo while, si J es mayor a 0, sí, porque J vale 1. P sub I es diferente a P sub J, va a ser falso, porque va a existir coincidencia de prefijos y sufijos, no va a entrar en el while. Paso a la siguiente línea. Como P sub I es igual a P sub J, el sufijo de P coincide con el prefijo de P, y el puntero de J va a aumentar en 1, ahora J va a valer 2. En la siguiente línea, P en la posición 4, en la posición I va a valer lo que tengo asignado para J. Vean que J va como que guardando los prefijos que coinciden con los sufijos de cada índice I existente en P. Este valor J es importante. De nuevo, vuelve a iterar el for. I vale 5, sigue siendo menor a 7, va a volver a iterar. Ahora, se va a preguntar en el while si J es mayor a 0, sí, J vale 1, P sub I es diferente a P sub J, P en la posición J, perdón.
como es la segunda condición también se cumple, va a entrar en el while y se va a ejecutar esta línea. J igual a prefix función de J menos 1. Entonces se va a ubicar J en el prefix función del prefijo anterior a J. Si J es igual a este valor, prefix función de J menos 1, J va a ser igual al prefix función de 1. Bueno, aquí sería J igual al prefix función de 0 realmente, porque J menos 1 es 0. Y J así, no, mentira, está bien. El prefix función de 1, J era 2. Como se cumplió la condición, J menos 1 sería 1. Y J sería igual al prefix función en la posición 1, por lo tanto J se actualiza a 1. Como el while dio verdadero, va a volverse a ejecutar. Y vuelvo a preguntar, si J es mayor a 0, sí, J vale 1. Como el prefix función en la posición I es diferente al prefix función en la posición J, P en la posición 5 es diferente a P en la posición 1, y no se cumple la condición, son diferentes, no va a entrar en el while. Y se pregunta si P en la posición I es igual a P en la posición J. Entonces, como la condición se cumple, va a existir un sufijo coincidente con el prefijo de P, por lo tanto, el puntero de J aumenta en 1, J va a valer 2. Ahí asignaría el prefijo función en la posición 5 igual a 2. Otra vez itera en la posición 6. 6 sigue siendo menor al tamaño de P. Se vuelve a preguntar en el ciclo while si J es mayor a 0, se cumple. Y si P sub I es diferente a P sub J, no se cumple ya que existe coincidencias. Vuelvo a preguntar por el prefijo y el sufijo de P, ya que P sub I es igual a P sub J, va a existir coincidencia del sufijo de P con el prefijo de P, por lo tanto el aumento J en 1 y va a valer 3. Esto significa que el prefijo, el tamaño del prefijo máximo que va a ser sufijo en la posición 6 va a valer 3 y lo asigno al prefix function en la posición 6. Por último, se va a iterar para I igual a 7 y aumenta en 1, pero como I ya no es menor a N, ahora I es igual a N, no va a entrar más en el ciclo y por último retornaría el prefix function. Ahí se formaría como que el array de prefijos o la lista de fallo. Bueno, así quedaría más o menos la lista del prefix function o lo de los caracteres de fallo. Para ya los caracteres de fallo en un string P, cual llame patrón. Y pues, más o menos así sería el código de este algoritmo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí se entiende? ¿No los he enredado? Bueno, ya que les expliqué el funcionamiento del prefix function, que estaba preguntando Santiago si dejé de presentar, les vuelvo a preguntar si se oye bien. Es que a veces aunque se oye bulla de los vecinos y No, que no es bulla, sino que a veces creo que tarda más en como en enviar la presentación, la pantalla, entonces a veces se demoraba un poquito en cambiar de pantalla de diapositiva. O sea, usted seguía hablando, pero la diapositiva era la anterior, pero se demoraba un momentico y ya cambiaba bien. Sí, Era igual eso. se le entendía bien, entonces no problema ahí. Ah, listo. Es eso, que la Eso es una presentación señal de del tener video el está lento. computador nuevo, está todo lento. Bueno, ya. Entonces, más tarde les
estaré subiendo a Training Center las diapositivas. No sé, yo crear estas diapositivas lo que me hicieron útiles para explicar el código. Porque en sí este algoritmo y el siguiente que les voy a explicar también es un poquito enredado a entender. De pronto hayan quedado con alguna duda. Les dé pena preguntar, no sé. Pueden revisarlo cuando lo suba. También lo agregaré al link del video, ya que estamos grabando. Y voy a continuar. Entonces, como les había dicho hace ratico, el Profit Function tiene muchas aplicaciones. Algoritmos para detección de patrones en strings. Uno de los algoritmos más importantes, una de las aplicaciones más populares del Profit Function es el algoritmo de KMP. Entonces, paso para esta ventanita y me voy a ayudar un poco con unas diapositivas que Manuel había hecho hace tiempo y había explicado en clase, y a mí se me hicieron muy útiles para mostrárselas hoy nuevamente. Bueno, aquí también está la explicación del Profit Function. Estas diapositivas están en Training Center. Y paso al algoritmo de KMP. El algoritmo de KMP resuelve el problema de string matching en máximo Omicron de n más m, sabiendo que n es el size de un string S, un string grande, y m es el size de un string P, que es el patrón que voy a hallar en S, o cuántas ocurrencias existen en ese string S, usando el arreglo de la función de prefijo para hacer transiciones de tipo inteligente. Entonces, con el array formado por el prefix function se puede implementar inteligentemente para poder implementar un KMP. Entonces, Manu había dejado un ejemplo muy bonito para detectar si esta palabra bamba existe en este string de tamaño 10. No sé, para hacerle más fácil la explicación, o por lo menos creí que sería más fácil, yo decidí pasarlo a unas diapositivas donde explico paso a paso, o donde les muestro paso a paso cómo funciona sin el código. Entonces, si tengo un string S bamba bamba y tengo un string P bamba, vamos a buscar las ocurrencias de P en S. Teniendo un prefix function, claro, antes de implementar el KMP, hay que invocar la función de prefix function para P. Y también hay que tener en cuenta que el KMP es algo parecido, es muy parecido a la función de prefix function, ya que la función de prefix function trabaja prefijos y sufijos con el mismo string, pero el algoritmo de KMP trabaja lo de prefijos y sufijos para dos strings, un string grande y un string de búsqueda. Entonces, primero que nada hay que tener en cuenta, bueno, hay que manejar varias variables. Primero S, P, que son los dos strings. Hay que manejar una variable I y una variable J, que serían los punteros. I sería un puntero para moverme en el string S y J sería otro puntero para moverme en el string P. Y a su vez necesito el array de prefijos, el que les expliqué anteriormente. Entonces, la primera iteración, no sería una condición, sino más bien iteración, es iterar, es preguntar si los índices S sub i son iguales a P sub i. Si estos dos caracteres son iguales, va a avanzar hasta que no coincidan. Entonces, S sub i vale B y P sub i vale B, por lo tanto coincide, y voy a correr los punteros, voy a aumentarlos en 1. Lo mismo, S sub i coincide y P sub J, P en la posición J coincide. Voy a aumentar I y J en 1 y sería P sub J. Lo mismo, P sub I coincide con P sub J, P sub I coincide con P sub J, P sub I coincide con P sub J, pero aquí va a suceder algo, ya que va a llegar un momento donde J
va a ser igual al largo del string P. En el momento en el que se itere y se itere, va a preguntarse también si J llega a tener el tamaño de P, o sea, si J va a tener el mismo tamaño que el 6 de P, significa que se ha encontrado una coincidencia. Por lo tanto, existe una coincidencia, una ocurrencia de P dentro del string S. Y pues se puede marcar. Si por ejemplo hay una modificación del KMP, no sé, si se pregunta por una implementación del KMP en el que alguien esté preguntando cuántas ocurrencias va a existir, entonces cuando hayan ocurrencias se puede crear un contador y pues aumenta en 1. Entonces, ¿qué pasa cuando existe una ocurrencia de P en S? Ahora J va a ser igual a el prefix function de J-1, o sea, se va a trabajar con el prefix function de J-1 y otra vez se vuelve a preguntar si P sub I, perdón, S sub I va a ser igual a P sub J. Entonces, el prefix function, bueno, J-1 sería, anteriormente J valía 5, el tamaño del string. J-1 ahora va a valer 4 y el prefix function en la posición 4 va a valer 2. Por lo tanto, J se va a mover a la posición 2. Esto significa que ya se van a, no sé, por decirlo así, se pueden ahorrar algunas iteraciones, ya que se obvia que existen ciertos caracteres que coinciden. O sea, ya se puede decir que existe, que estos dos caracteres coinciden. Bueno, estos dos no. En este caso serían estos dos. Y se va ahora a iterar desde la posición 2 de J y en la posición 5. Cuando existe una ocurrencia y también se corre una posición. Entonces, otra vez se va a preguntar si S sub I va a ser igual a P sub J. En este caso ya son diferentes, M diferente a B. Como son diferentes, entonces J va a empezar a correr hacia atrás. Sería igual al prefix function de J-1, el prefix function de la posición anterior en J, y esto se va a iterar hasta que por fin coincidan o en su defecto J se vuelva a 0. Por lo tanto, prefix function de J-1, si J era 2 y digo que el prefix function de J-1, entonces el prefix function de 1 valdría 0, por lo tanto J va a volverse 0. Y otra vez se vuelve a iterar. Luego de retroceder J, se verifica si coinciden las posiciones S sub I con P sub J. Y otra vez se vuelve a iterar hasta que no coinciden. Entonces, como en este caso B es igual a B, en ambos strings, en cada posición, va a iterarse, ambos punteros van a aumentar en 1, I y J. Como son iguales, va a seguirse iterando, y cuando J sea igual al tamaño de P, va a encontrar otra ocurrencia, que sería esta bamba, desde la posición 5 a la posición 9 del string S. Como va a existir una ocurrencia, otra ocurrencia ya sería la segunda coincidencia. J sería igual al prefix function de J-1, otra vez sería 2, y I aumentaría en 1, pero como I ya era 9, I sería 10, y como ya va a ser mayor al tamaño del string S, ya no se va a seguir ejecutando el algoritmo, ahí finalizaría. Por lo tanto, la respuesta a cuántas coincidencias van a existir de PNS serían 2. Esa sería más o menos una implementación del KMP usando la función de prefijos. ¿Tienen preguntas?
¿Dudas, inquietudes? Listo, Alejo, gracias. Entonces, severas, mentiras. Voy a subir estas diapositivas a Tencent, ya les había dicho. Creo que nos va a servir mucho. No se nos olvida otra vez las diapositivas. Perdón, el tema. Mentiras, no. No sé si vas a mostrar código. Voy a mostrar rápido el código porque creo que falta un tema y ya se está volviendo, ya me estoy demorando mucho, perdón. Bueno, voy a pasar todo esto porque ya nos... No, mentiras. Perdón. Bueno, le explico rápidamente el código. El KMP va a traer un string S, un string P. Creo, bueno, un valor N y un valor M, que es el 6 de los dos strings. El algoritmo consiste en que debo hallar todas las coincidencias de P en el string S. Voy a crear el prefix function del patrón de P. Y voy a crear un contador. Bueno, este contador sería para poder almacenar todas las coincidencias, si se hallan ocurrencias de P dentro de ese. Y otra vez, creo el ciclo for recorriendo el string S. Esto es para recorrer el string S. Y itero si las posiciones de S sub I son diferentes a P sub J. Es muy parecido al de prefix function. Mientras que esto sea diferente, no van a existir coincidencias de prefijos y sufijos. Por lo tanto, J va a tomar el prefix function de la posición anterior a sí mismo, a J. Y otra vez, si el while no cumple, va a salirse y va a pasar a la siguiente línea donde preguntan si existe coincidencias de S sub I a P sub J. Si estas posiciones son iguales, J va a aumentar en 1. Y pues sí, también aumentaría en 1, ya que pues esto es un if, esto se puede asumir que I y J aumentan en 1. Ahora, la última condición es cuando J es igual al tamaño del string P. Cuando llega a pasar esto, cuando sucede esto, el contador de ocurrencias aumenta en 1. Eso significa que existen ocurrencias, que se halló una coincidencia, y J va a ser igual al prefix function de J menos 1. Eso sería básicamente el código. Y pues cuando termine la condición, otra vez va a iterar en el ciclo for tantas veces hasta que I sea igual al tamaño del string S. Va a iterar sobre todas las posiciones de S. En el peor de los casos, este algoritmo correría en tiempo n más m, mucho más óptimo que el algoritmo ingenuo, que ya sería en tiempo cuadrático. Más o menos sería la implementación del KMP. Ya, esto es todo. Bueno, muchachos, sí, el algoritmo es casi igual al del prefix function. Como les había dicho, el KMP es como que el prefix function, pero sobre dos cadenas. Perdón, el KMP es el prefix function sobre dos cadenas, y el prefix function sería el mismo algoritmo, pero sobre sí mismo, para hallar coincidencias de prefijos y sufijos. ¿Tienen preguntas? ¿Están ahí, mis vidas? La vieja esa, ahorita nos te contó. No, ¿qué pasó? Que la vieja esa Carolina siempre toma la clase. No. Qué pena ahí por la bulla. No, en serio, qué pena y por la bulla. Ya voy a apagar el micrófono para dejarle lo último a Sebas. Qué pena y por demorarme tanto. A apagar la bulla antes de que agarren a pelear. Vale, Cris, muchas gracias. Ahí quedó súper claro, muy bonita las diapos. Entonces, no sé, Seba, si va a explicar Z, hágale. Voy.
Bueno, voy a explicar Z súper rápido. Me avisan si ya se ve la pantalla. Sí, ya. Listo, vale. Bien, este algoritmo hace parte también de los algoritmos que ya hemos visto de búsqueda de patrones. Y básicamente el Z-function es un arreglo de un string S de largo n que contiene para cada i desde 0 hasta n-1 el largo del substring más largo de S que inicia en la posición i y es un prefijo de S. Nadie entiende eso a la primera. Siempre se dice, pero nadie entiende eso a la primera. Entonces, voy a explicar más detenidamente qué quiere decir eso. Entonces, supongamos que tenemos una cadena S de longitud n. La función Z lo que va a hacer es retornarme un arreglo de n números, n elementos, en el cual el iésimo número va a ser igual a la mayor cantidad de caracteres que a partir o sea, el iésimo elemento del arreglo Z va a ser igual a la cantidad de caracteres iguales que hay desde la posición i que coinciden con el prefijo de caracteres de S. En otras palabras, Z sub i me va a contener la longitud del prefijo común más largo entre S y el sufijo de S que contiene en i, que comienza en i. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, i son los índices, S es nuestro string y Z es el arreglo Z, el que me devuelve la función. La primera posición del arreglo Z siempre va en 0, como dijo Manuel, pues no se tiene en cuenta porque es el mismo. Y a partir de la segunda posición, es decir, el índice 1, empieza a funcionar como tal el arreglo Z. Entonces el arreglo Z lo que va a hacer es, este número va a ser como, ya se explica acá arriba, la longitud del prefijo común más largo entre S, es decir, entre todo el string y el sufijo de S que comienza en i, es decir, desde acá. Entonces vamos a comparar desde A de aquí para allá y desde C de aquí para allá. ¿A es igual a C? No. Entonces no hay ningún carácter que sea igual. La cantidad de caracteres que son iguales es 0. B es igual a A, no es igual, por lo tanto también es 0. Y acá ya encontramos como la primera similitud, y es que A, esta A es igual a esta A. Por lo tanto ya tenemos una cantidad 1. Entonces, si seguimos comparando, vamos en A es igual a A. Si comparamos el segundo carácter C con el segundo carácter de acá, que también es una C, ya tendríamos una cantidad 2. Es decir, estos dos elementos son iguales a estos dos. ¿Sí? Y pues ya cuando comparamos B con D, pues no son iguales, entonces queda la cantidad en 2. C es diferente a A, por lo tanto es 0, lo mismo con D es igual a A, y acá tenemos otra similitud, y pues pasa básicamente lo mismo. A es igual a A, la cantidad es 1, C es igual a C, la cantidad es 2, B es igual a B, la cantidad es 3, A es igual a A, la cantidad es 4, C es igual a C, la cantidad es 5, D no es igual a B, por lo tanto la cantidad que me quedó es 5. Y pues para no alargar tanto, pues así pasa con todo el arreglo. Básicamente así es como funciona. La función Z construye
eficientemente el arreglo Z en O de N. Acá también hay mucha magia de la que hablaba Crisel, que convierte esto que parece n cuadrado, porque yo ando como revisando todos los caracteres, carácter por carácter, no pasa en n cuadrado como se supondría, sino en O de n. ¿Por qué? Porque el algoritmo calcula los valores de izquierda a derecha como los estamos haciendo, pero él no hace lo que nosotros hacíamos acá gráficamente, que era revisar este no sirve, seguimos con los segundos y así sucesivamente, sino que él va revisando la información ya guardada en el arreglo Z. Y pues a partir de ahí compara los substring carácter por carácter y así puede darse cuenta más rápido en cuáles substring difieren. Y esto resuelve el problema fundamental que tenemos en el procesamiento de string, que es, da un texto T y un patrón P, el problema es buscar todas las ocurrencias del patrón P en el texto T. ¿Cómo resuelve esto? ¿O cómo resolvemos esto? Lo que vamos a hacer es usar la función Z creando un nuevo string que es el que vamos a pasarle a la función Z, y el string S se va a componer de P más un carácter especial más el texto T. El carácter especial nunca puede ser, puede ser cualquier carácter que no aparezca ni en T ni en P. Así que si, por ejemplo, sabemos que T y P se componen de puros números, pues podemos utilizar una letra o algo así. Y si son solo letras, podemos utilizar un número, o pues lo más común es utilizar eso. Pero pues cualquier carácter sirve con tal y pues primero esté en la tabla ASCII y segundo no esté ni en T ni en P. Bien, entonces siguiendo con el problema, lo que vamos a hacer es computar Z para S, es decir, para este string, para P más carácter especial más T, y bueno, y vamos a agarrar esa función, nos devuelve, como ya dijimos, el arreglo de caracteres. Entonces vamos a tener que N es igual al tamaño del texto T y M es igual al tamaño del patrón P. Entonces podemos concluir que para todo I en el rango M más 1 hasta M más 1 más N, donde Z sub I sea igual a M, sabemos que hay una ocurrencia de P en T, en la posición I menos M menos 1, como así. Y acá tenemos otro ejemplo, y es que si tenemos el texto T, que es abacaba, y el patrón P, que es aba, el arreglo Z de la concatenación de P más carácter especial más T vendría a ser este string, ¿sí? Acá tenemos el patrón P, que es aba, el carácter especial y el texto. Y pues Z sería el arreglo que nos devolvería la función Z. Entonces vemos que acá nos dice que vamos a revisar desde M más 1 hasta M más 1 más N. ¿Por qué 1? Porque se cuenta el carácter especial. Entonces empezamos desde M más 1, es decir, desde el tamaño del patrón, es decir, desde el tamaño del patrón P es 3 más 1, 4, es decir, empezaríamos desde acá. Esto no se tiene en cuenta porque ¿para qué vamos a comparar P en el mismo T, en el mismo P? Entonces empezamos a comparar y vemos que, por ejemplo, acá en el Z sub 4 tenemos un 3, es decir, que acá tenemos una ocurrencia de P en T. Acá lo podemos confirmar, es aba. Si seguimos los números de la función Z, por ejemplo, acá hay un 1, pero esto no nos sirve de nada, o sea, nos dice que hay solo una A y ya. Acá hay otra ocurrencia,
otra es ABA, y pues así con las otras dos ocurrencias. Entonces, pues esto lo resuelven O de n más m, la misma complejidad del KMP, por ejemplo, con un funcionamiento un poquito distinto, o sea, unos valores de retorno un poquito distintos. Otras aplicaciones bien interesantes que tiene el Z-Function es el string rotation check, que es básicamente dados dos strings T y P de largo n de la misma longitud, verificar si P es una rotación de T. ¿Cómo así? Si vemos, por ejemplo, este ejemplo, abacaba y P es abac, podemos decir que efectivamente P es una rotación de T. ¿Por qué? Porque si movemos, bueno, acá me quedó mal. Y es que si, por ejemplo, nosotros vemos esta parte este substring de P y lo movemos al principio, podemos ver que T vendría a ser igual a P. Por lo tanto, sí es una rotación, porque yo puedo ir rotando los caracteres para que me quede el string P igual al string T. Listo. Entonces, bueno, ¿cómo es la solución de esto? Esto se soluciona muy fácil utilizando Z, y es que podemos crear un string nuevo que sea la concatenación de P con un carácter especial con T más T y aplicar la función Z sobre ese string. Luego, si existe un índice i donde z sub i es igual a n, entonces P sí es una rotación de T. Esto se hace en O de n prácticamente, porque sería O de, bueno, T y P tienen el mismo largor, la misma longitud, sería 3n, eso sería O de n. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, en este ejemplo exactamente? Tenemos T, tenemos P, que es abac, el carácter especial, y dos veces el string T. Computamos Z y empezamos a verificar siempre después del carácter especial, es decir, desde la posición 8. Acá hay tres caracteres que son iguales, eso no nos importa porque necesitamos es que todos estén iguales. Seguimos mirando y revisamos que y vemos que en esta posición, en la 12, nos dice que hay 7, es decir, la misma longitud de P. Entonces, acá podemos decir que acá empieza una rotación de P. Entonces, pues, esta es una aplicación muy conocida. Otra aplicación es el string compression, que es que dado un string S de largo n, buscar el string T de largo menor, tal que S puede ser representado como una concatenación de una o más copias de T, como así. Por ejemplo, el string AB, podemos decir que la respuesta sería AB, ya que S se puede representar como 3 veces T. Es decir, si yo concateno 3 veces T, puedo replicar el string S. ¿Cómo se hace esto con Z? Lo que vamos a hacer es aplicar función Z sobre S, es decir, sobre este string, y vamos a iterar por todos los i, tal que i divide a n. Ya explico por qué. Y la primera es donde para un índice i, z sub i más i sea igual a n y es el largo mayor
y es el largo del string t, y t vendría a ser desde el substring de s, desde la posición 0 hasta ahí. Esto se hace ODN, porque simplemente es aplicar la función y ya. En este caso, nos daría esta función z. La primera posición es 0, la segunda es 0, la segunda es 4, ya que acá se empieza a replicar el string s. Entonces, bueno, acá la fórmula dice z sub i, que en este caso es 4, más i, que es 2, o sea, esto sería 6. Si es igual a n, entonces i viene a ser el largo de la compresión de S, es decir, esta partecita de acá, porque pues en la posición 2 se empieza a replicar de nuevo la compresión. Y ya. Bueno, esto no fue tan largo. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, anécdota? Z no es... Ah, bueno, ya. Esa... Ajá. ¿Alguna duda? Bueno, no solamente sobre Z, sino sobre todo. No entendí lo de dividir. Ah, vale. Listo. Es que vea que, bueno, este ejemplo no es tan chévere para explicar lo de dividir, pero sí se puede entender. Y es que vamos a iterar solamente sobre los i que dividen a n. Entonces, bueno, acá ya dijimos que empezar desde la primera posición casi nunca se hace en los problemas de string. Empezamos por este número. El tamaño del string es 6. Entonces, 6 es divisible entre 1, sí. Entonces sí podemos verificarlo, ¿sí? Lo mismo pasa con la posición 2. 2 sí puede ir a 6, el módulo A0. Entonces sí la podemos revisar, pero si por ejemplo estamos en 4, 4 no es divisible entre 6, no es divisible entre 4. Y no nos importa este valor, porque acá ya se empezaría a replicar de nuevo otro string. O sea, ya no tendría validez para una compresión. Sí. O sea, como el tamaño de S es igual al tamaño de T replicado varias veces, pues tiene que ser divisible por ese tamaño, ¿sí? Para que no me sobren letras o no tenga, o sea, no tenga letras de más ni me hagan falta letras, ¿sí? O sea, que si tuviese puras A, digamos 6A, entonces si digo que el comprimido es 4A, pues al concatenar dos veces eso ya me dan 8As, entonces no funciona. Sí, Sí. exacto. Sí, o sea, viéndolo con este mismo ejemplo, z sub i, que es 2, más i, que es 4, si es igual a 6, entonces sí es como posible. Y si no revisamos lo de que 6 sea divisible o no por 4, nos daría que esta podría ser una concatenación, y eso no puede ser porque, como dijo Manuel, si replicamos esto dos veces, AB, 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 esto no sería igual al string original. Por lo tanto, no es una solución válida como tal. ¿Alguna duda o algo? ¿No?
Estas diapos ya están subidas en training, cualquier cosa. Igual cualquier cosa está el grupo de WhatsApp, pueden preguntar. Sebas, no sé si va a subir tarea o algo así, o eso ya no existe. Creo que con estos previos que tenemos ya baila todo. Men, ve, Eri rehizo. Es. De pronto Igualmente, lo que, uy, sí. no, solo iba a decir que de pronto lo único que me hizo falta de ahí fue darles algunas implementaciones o algunas aplicaciones del algoritmo de prefix función, porque sí les dije que pues se puede hacer magia con el prefix función y con el KMP, pero no les dije en qué exactamente. Entonces, pues, Sí. voy a ver. O Igual sea, esta clase se está grabando en vivo, entonces cuando se suba el video voy a procurar agregar todos los recursos que usé hoy y también los de Sebastián, pues para que puedan revisarlos por el grupo de YouTube de Silux, y les voy a dejar aplicaciones, de pronto algunos ejercicios de algunas plataformas. sí, exacto. Pues, o sea, como conclusión, podríamos decir que los problemas de string, o al menos estos básicos, tratan mucho como la creatividad del competidor y no es solo que usted sepa qué devuelve el algoritmo, sino saber implementarlo y empezar a jugar con eso, como que hacer dibujos y empezar a decir como que, bueno, si yo utilizo Z y lo concateno 2 veces o lo invierto, ¿qué me daría? O qué posible solución o qué puedo encontrar que haga parte de una solución real al problema que estoy intentando solucionar. Sí, es como que un problema se puede... espere que está diciendo acá Santiago, Felipe. Pero Felipe, entonces, sí, sí. No, espere. No, No, Z en la posición esa no, sino o sea, simplemente la edición. ese, La ese, edición, ese dividido en T.6. ajá. eh, la, la longitud de la compresión, bueno, la longitud del string original sobre la longitud de la compresión, pues me va a dar la cantidad de compresiones que yo necesito concatenar para hacer el string original. Sí, los algoritmos de string, vean que por ejemplo el problema del string matching se puede resolver con todos los tres temas que vimos hoy. Hay algunas otras aplicaciones que son más específicas, que digamos también se pueden con otros algoritmos, pero algunas entraron en la explicación de hashing, otras en las de Z y otras en KMP. Eso más que todo se gana es con experiencia haciendo ejercicios que se puede entender como dónde y cuándo aplicar alguno de los algoritmos y pues qué aplicaciones extra tienen. Vamos a tratar como pues todo el tema de los previos y eso no han podido subir tareas. Sí, solo por eso. Eh, de pronto hacer más bien una competencia un sábado que no haya SSPL ni RPC y que no estemos en previos, aunque bueno, todos los sábados que vienen vamos a estar en previos, pero Eso suena no que va sé. a ser como en agosto. Competencia que tenga ejercicios de los temas que hemos visto para que los puedan aplicar. No, yo ni con cámara no. Uy, Listo. listo, entonces, amén. Bueno.
Bueno, gracias por asistir. Espero que hayan entendido todo. Ya el video se subirá después para que puedan revisar. Las diapos ya están. Ay. Sí, santanderianos. Bueno, profe, que esté muy bien. Saludos a todos también, que estén muy bien. Gracias por Sí. asistir y estamos hablándonos por ahí.